Dos países, una misma palabra, pisco. Pero ¿quién lo inventó realmente? ¿Es peruano o chileno? Hoy nos adentraremos en una de las disputas culturales más encendidas de todo Sudamérica. ¿De quién será el pisco realmente? ¿De Perú o de Chile? Vamos a empezar con todo porque la verdad es que hay muchísimas cosas para decir. Por ejemplo, sin dar más vueltas, ¿sí? El origen de la palabra pisco. Un dato interesante es que el término pisco tiene varias teorías de origen. En Perú, la ciudad de Pisco, ubicada en la región de Ica, es conocida desde el periodo colonial y algunos afirman que fue en esta región donde se popularizó la producción de esta bebida. Sin embargo, en Chile se argumenta que la palabra viene de una derivación indígena que significa ave pequeña, haciendo referencia a la presencia de pequeñas aves en los viñedos. Curiosamente, en ambos países la palabra ha evolucionado para identificar una bebida destilada que guarda una relación cercana con la historia y cultura local, ¿no? Pero algo interesante también que hay acá es, por ejemplo, yo viví en Paracas y estuve de paseo por el Valle del Elqui o Pisco Elqui, que es como en realidad se llama. Este nombre, el Pisco Elqui, lo toman en el año de 1936. ¿Sí? Podemos decir que es mucho después de que, bueno, dicen que por ejemplo que Perú se lo atribuye como propio, ¿no? Pero esto es el nombre solamente, ¿sí? Es el nombre, no estamos diciendo nada más, ¿sí? Ahora tenemos los primeros registros de producción en Perú y Chile. En Perú existen documentos históricos que datan de principios del siglo XVII, ¿sí? Y mencionan que el término pisco como un tipo de aguardiente producido en la región de Ica. Un testamento de 1613 menciona que el sacerdote Pedro Manuel el Griego ya comercializaba aguardiente en la zona. Este registro es uno de los más antiguos que se conoce. Así que bueno, ahí ya tenemos, digamos, un dato muy importante. Estamos hablando de que ya hay un testamento de 1613 que hacen alusión a lo que era el registro de producción. Ok. Ok, y en Chile, ahora vamos a tener lo de Chile, los registros documentados de destilación de uvas también se remontan a la época colonial, pero en el siglo XVIII, cuando se empezaron a destilar aguas ardientes en el Valle del Elqui, justamente lo que les contaba antes, el Pisco Elqui, aunque estos registros no utilizan el nombre pisco. En ese momento el agua ardiente producido en la región comenzó a ser reconocido y valorado para todo Chile, ¿no? El pisco fue una evolución de esta tradición local de destilación en los valles del norte, donde el clima seco favorecía la calidad de uvas. Bueno, acá obviamente hay datos en los cuales estamos diciendo que, por ejemplo, habíamos dicho que en Perú tenemos el siglo XVII y aquí en Chile a partir del siglo XVIII. Hay bastante diferencia. Después, el pisco en Perú, historia y defensores del origen. Empezamos con otro tema. Los peruanos sostienen que la historia del pisco comenzó en el siglo XVI. Estamos yéndonos cada vez más atrás, cuando los colonos españoles trajeron vides europeas al valle de Ica. Para ellos, la zona de pisco fue fundamental en el origen de este aguardiente, ¿sí? Están hablando del origen. Además, Perú tiene una denominación de origen desde 1991, restringiendo la producción del pisco a ciertas áreas. Ok, o sea que ya acá hay un indicio, comenzó en el siglo XVI en Perú. Y un dato adicional, el día del Pisco Sour, el primer sábado de febrero, es una celebración en Perú, lo que demuestra el apego cultural del país hacia la bebida. El pisco en Chile, adaptaciones
y tradiciones propias, ¿sí? Vamos a ver, en Chile el pisco se ha adaptado de una manera particular. En 1936, ya no estamos yendo más adelante todavía, Chile obtuvo la denominación de origen para su pisco y estableció que sus propias normas de elaboración. Los valles de Elqui y Limarí son las regiones productoras principales y en Chile se permite la adición de agua para ajustar el grado alcohólico, lo que diferencia del pisco peruano. En Chile el pisco se consume tradicionalmente en la popular piscola, mezclado con bebidas y gaseosas. Bueno, ahora yo quiero que ustedes me digan en base a su experiencia, ¿es que han probado pisco chileno? ¿Es que han probado pisco peruano? La verdad que esto es algo, digamos, que tiene siglos de pelea, como lo están viendo. De quién es realmente, ¿no? Porque tenemos muchos datos, hay mucha información, pero al mismo tiempo no se define, digamos, de una manera clara de quién es. Yo voy a contarles algo. Por ejemplo, tuve la suerte de vivir en Paracas y estaba a 20 kilómetros de Pisco. Entonces, digamos, mi contacto con la bebida, el pisco en especial, era prácticamente todos los días. Yo trabajaba en un restaurante, entonces estaba en la barra, era como el que preparaba los tragos. Y entonces lo que hacían ahí, cada vez que llegaba un turista y se sentaba en las mesas, yo tenía que preparar un pisco sour de cortesía. Entonces siempre tenía mi pisco ahí preparadito para darle a las mesas. Que la verdad es que es exquisito, muy dulce, ¿sí? Es una bebida dulce con huevo, así que es el pisco sour, ¿no? Y los turistas quedaban locos. La verdad que probaban eso y ya no se querían ir. Era como la entrada, ¿sí? Como en otros lugares le dan algo para que coman. En Perú, si a ustedes les gustan las bebidas alcohólicas, por lo menos en Paracas, lo que hacíamos nosotros era dar el pisco sour y la gente quedaba enamorada. El lugar a donde yo trabajaba era el Delfín Dorado en Paracas y fue verdaderamente increíble porque me ayudó mucho en mi viaje por América, porque fue uno de los lugares donde paré para trabajar. En realidad éramos 3 personas, 2 amigos más, Martín y Diego. Y bueno, trabajamos juntos y la pasamos de verdad espectacular. Un lugar increíble con muchísima historia y la gente del lugar es verdaderamente impresionante. Ahora me voy hasta el Valle del Elqui, o vamos a decir Pisco Elqui. También probé el pisco, pero el pisco es mucho más fuerte, tiene otro sabor, se toma de otra manera. Por ejemplo, acá, como ustedes decían, el piscola, el clásico piscola, lo hacen como para bajarle un poco digamos, esta graduación alcohólica, porque la verdad es muy, pero muy fuerte, ¿sí? Es riquísimo, pero cambian, ¿sí? Cambian, la verdad que cambian bastante. Voy a darle más datos. Por ejemplo, la batalla internacional, denominación de origen. Ambos países han registrado su pisco internacionalmente, aunque las disputas legales siguen activas en varios mercados. Perú y Chile han intentado obtener la exclusividad. Esto es increíble, la exclusividad ya no querían solamente que digan que era de ellos, era la exclusividad sobre el tema del nombre en distintos países. Pero bueno, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha reconocido las denominaciones de origen de ambos. Quiere decir que los dos pueden utilizar libremente el nombre de pisco, tanto en Chile como en Perú. Así que bueno, es una batalla de nunca acabar esto. ¿Ustedes qué piensan? Quiero saber qué es lo que opinan ustedes. Así que bueno, voy a estar leyendo en caja de comentarios a ver cuál es su opinión. Y acá vamos a lo que es ya la conclusión. ¿De dónde es el pisco? Quizá esta pregunta no tenga una respuesta definitiva, ¿sí? Porque la verdad es esto. Hay mucha información, pero no es claro del todo. Hay registros históricos, ¿sí? Por partes de ambos. Hay una producción. Hay ciudades que tienen también el nombre. Así que bueno, esto parece que no se va a terminar acá y va a continuar. Así que bueno, de esta manera los dejo. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo. Chau, chau.